Hola queridos amigos, ¿cómo están? Bienvenidos. Vamos a trabajar en esta tarde un nuevo capítulo de nuestra serie Las 7 señales de Juan. Así que espero que estés con ganas para poder aprender y también aplicar la palabra, lo que el Señor tenga para decirnos en este día. Hoy vamos a ver una de las señales más extrañas y enigmáticas. Yo diría que es una señal única. En realidad en todos los 4 evangelios. Es un milagro muy particular. Y está en el capítulo 5 de Juan. Y trata acerca de un paralítico en un estanque. Es la sanidad del estanque de Betesda. Y la verdad es que cada señal, cada milagro, presenta alguna característica en particular de nuestro Señor Jesús. Y este va a mostrar algo realmente único, porque tal vez es el único milagro en los 4 evangelios donde no encontramos absolutamente nada de fe de parte del receptor del milagro, ni siquiera de amigos y de parientes, nada. Es simplemente algo diferente. Así es que vamos a detenernos ahora en los primeros 4 versículos y vamos a ir leyendo así parcializado hoy día, ¿ya? Primero, busquemos al Señor para que Él nos guíe, nos llene el corazón, nos abra el entendimiento y podamos ver no solamente cosas anecdóticas, cosas importantes y la explicación del texto, sino verdaderamente revelación. Padre, gracias por concedernos el privilegio de ir a tu palabra con libertad. Gracias por el honor de poder leerla, comprenderla y aplicarla en nuestra vida. Y queremos ser oidores, Señor, no solamente personas que conocen la Biblia, pero después viven cada uno a su manera. No, mi Señor, queremos ser oidores y hacedores de tu palabra. Por eso pido tu unción, tu guía, y que abras mi entendimiento, así como el de mis hermanos, para poder comprender profundamente lo que tú tienes para nosotros hoy. Y lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Primeros 4 versículos de Juan capítulo 5. Después de estas cosas, había una fiesta de los judíos, y Jesús subió a Jerusalén. En Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, hay un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En ellos yacían muchos enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, dice este pasaje, porque un ángel descendía al estanque de vez en cuando y agitaba el agua. Y el primero que descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviera. Comienza este relato precisamente marcando el contexto en varios aspectos. Por ejemplo, nos dice que esto ocurrió con motivo de una fiesta de los judíos, pero no la especifica. Si esta fiesta hubiera sido especificada, por ejemplo, como la Pascua, entonces sabríamos que el ministerio del Señor habría durado prácticamente 4 años. Pero como no se especifica, entonces solamente son 3 Pascuas las que son mencionadas concretamente en el Evangelio de Juan, y por eso entonces sabemos que al menos el ministerio del Señor duró 3 años, un poco más. Así es que la mención de esta fiesta no tiene seguramente ningún propósito mayor que decirnos la razón por la cual Jesús estaba en Jerusalén en ese momento. Pasó el Señor entonces a un lugar que se llamaba Betesda. Esta es una palabra hebrea y la verdad es que no es tan fácil de traducir. Bet significa casa, ¿no es cierto? Entonces casa de algo. Pero la raíz de lo que viene es lo complejo. Y entonces se han propuesto varias traducciones como casa del derramamiento o casa de la misericordia, es lo que más se acostumbra a decir. O casa de la curación o incluso del burbujeo. Todo eso podría ser. Yo me inclino, por supuesto, por la tradición, que es lo más seguro, que esto signifique casa de la misericordia o de la gracia. Y precisamente yo creo que el Señor escogió este lugar para un milagro lleno de gracia
lleno de gracia y muy, muy diferente a cualquier otro. En la actualidad, este estanque existe, por supuesto. Y la verdad es que hay dos posibilidades. Los arqueólogos no están 100% claros en cuál de estos dos podría ser el estanque. Uno se llama hoy en día Santa Ana y precisamente tiene 5 pórticos, por eso está calza muy bien con lo que estamos viendo. Antiguamente este lugar fue ocupado por los cruzados y construyeron sobre este estanque una iglesia. De modo que existen todavía los murales de aquel entonces. Y precisamente en una pared que se ha conservado de esta iglesia aparece un ángel saliendo de las aguas. Así que seguramente se conservó la tradición que aquí nos está diciendo Juan. Ese sería el estanque de Santa Ana. Pero hay otro que también podría ser, que se llama el estanque de la Virgen o también el borboteador. Porque este estanque tiene la particularidad de que filtra agua de manera natural, como si fuera un sifón, ¿no es cierto? Como que le chupa agua. Seguramente va a una napa natural y de esa manera cada cierto rato, como si le sacara un poco de agua y por lo tanto borbotea. Con cierta periodicidad pasa eso. El estanque de Santa Ana, por el contrario, son piscinas que están a distintos niveles, entonces por rebalse, el agua va entrando, rebalsa y cae la otra y eso agita el agua. Así que en ambos se verifica esto de que el agua se agita, pero es por causas naturales, no por un ángel. Esto que está aquí registrado es la superstición de lo que la gente creía en ese tiempo. Entonces se había levantado esta situación de que cada cierto tiempo venía un ángel, movía el agua y el primero que llegaba, el primero que se metía, quedaba sano de cualquier dolencia. Y eso nos trae a una situación bien interesante. En primer lugar, porque en Israel estaba prohibida la superstición. Estaba prohibida adorar a cualquier otra cosa que no fuera Dios. Estaba prohibido buscar revelación, sanidad y cualquier cosa que no fuera directamente por Dios. Y los judíos esto lo sabían. Sin embargo, aquí Juan nos muestra una superstición que estaba claramente en boga y claramente aceptada por la mayor parte de la gente. Y ¿saben lo interesante de esto? Es que tanto los judíos como los cristianos hoy sabían que Dios sana. Dios sanaba en aquel entonces y sigue sanando hoy. Pero para recibir sanidad, no cualquier método es adecuado. Y eso es lo interesante, porque el Señor lo que quiere es darnos algo mucho mejor, mucho más profundo que la sanidad. Él busca siempre una relación con nosotros, una relación de fe. Y cuando eso se verifica, evidentemente el Señor está, pero dispuesto, dichoso de cumplir sus promesas y Él no tiene ninguna dificultad para proveer lo que nosotros necesitemos. Pero el punto es que nosotros muchas veces colocamos a Dios en uno más de los casilleros de las posibilidades de sanidad. Entonces, nos enfermamos y buscamos de alguna manera estar mejor. Eso es naturaleza pura, es lo que el cuerpo mismo pide. ¿Pero da lo mismo cualquier forma? Bueno, nosotros vamos en primer lugar a los médicos, la medicina alópata tradicional. Entonces, esta es la forma más típica de la mentalidad occidental. Buscamos algo rápido, tipo aspirina, algo que no me cueste mayormente ni esfuerzo, ni tiempo, ni nada. Ojalá plata tampoco. Y entonces, algo que sea rapidito y me sane y yo pueda seguir con mi vida de manera acostumbrada, ¿verdad? Y si eso no funciona, entonces nos empezamos a abrir a otras posibilidades. Y vienen, ¿no es cierto?, las diferentes tipos de sanidades que se ofrecen en el mercado, desde las hierbas hasta la acupuntura, medicinas naturales, medicinas antroposóficas, llamar a brujos en Brasil o en alguna otra parte, buscar una machi, hacer una manda, cualquier cosa empieza a ser adecuada
cuando nos sentimos enfermos o alguna persona muy amada por nosotros enferma. Y déjeme decirte que esto es un problema muy actual. Los cristianos lo practican lamentablemente. Yo he visto a muchos que todavía, cuando no hace el Señor lo que ellos quieren rapidito a su manera, bueno, buscan otros medios. Consultan a brujos, consultan las cartas, consultan mediums, lo que sea. Y no saben del peligro que hay en todo ese tipo de situaciones. Así es que en esta búsqueda por una solución rápida al problema que uno tiene o tenga, uno corre riesgos. Pero al mismo tiempo eso nos habla de la verdadera espiritualidad que vivimos. Cuando todo camino nos sirve y somos capaces de dejar nuestra fidelidad exclusiva a Dios por cualquier cosa, y no digo que una enfermedad sea cualquier cosa, pero a decir verdad, si cualquier necesidad nuestra, sea importante, grande o pequeña, es digna de transar con nuestros principios y valores, eso precisamente habla de nuestra espiritualidad. Eso es lo que nos muestra este pasaje. Un judío que está en un estanque de la superstición y está junto a muchos otros que tienen la esperanza de que algo pase. Pero es una esperanza que se transforma en un asunto un poco grotesco, que a veces me recuerda lo que ocurre en muchas iglesias cuando se habla de la prosperidad. Uno le habla a la gente de que Dios quiere prosperarle, quiere darle lo que necesita, y la gente está dispuesta a hacer cualquier cosa. A decir verdad, eso me alarma, me produce una urticaria, porque es extremadamente fácil manipular a las personas cuando uno les toca el bolsillo, digamos, la avaricia. Por supuesto, un verdadero cristiano, un verdadero pastor jamás va a cruzar esa línea, pero no todos son tan verdaderos ni tan cuidadosos. Entonces, miren, esto de las supersticiones, esto de los regalos fáciles, es algo que está por todos lados. Es parte del comercio espiritual, del comercio religioso. Este hombre estaba, aquí en la historia de Juan, estaba en un pórtico junto a muchos otros enfermos. Y yo me puedo imaginar la escena. Ustedes se imaginan cuando llega el momento en que se agita el agua. Y creo que es por estas razones naturales de los estanques que les mencioné, no que viniera un ángel. Y entonces todo comienza a cambiar porque hay una carrera desenfrenada por ver quién se mete primero al agua. O sea, casi me puedo imaginar al diablo sentado en primera fila riéndose del espectáculo. Imagínense cojos, paralíticos arrastrándose, cojos tratando de saltar, ciegos caminando para donde sea, parientes tratando de llevar, empujando a los otros para llegar primero. Porque por alguna razón, la leyenda entonces corrió la voz de que solo el primero que entraba tenía la sanidad, no los demás. O sea, el agua se mueve para uno solo. Pero déjeme decirle, ¿y si esto hubiera sido cierto? ¿No habría sido más lindo? Solidaridad entre todos y ayudarse para que uno entrara al agua cuando se movía para que quedara sano. Y entonces hacer turnos, pues, y a todos les tocaría, ¿no es así? Pero esta carrera por llegar al agua resultaba algo horrible, grotesco. Y eso es precisamente lo que producen las supersticiones en nuestra vida. Cuando empezamos a creer cosas que de una manera u otra nos beneficiarán a nosotros, de inmediato surge el egoísmo, la avaricia, y no queremos que nadie más lo sepa, no queremos que nadie más aproveche esto es para mí solo. Y aún entre estas personas totalmente necesitadas, absolutamente impotentes en muchos sentidos y claramente muy empobrecidas, ni siquiera ahí hay un cambio natural de lo que somos en el interior, sino que la naturaleza humana surge espontáneamente y vemos competencia, avaricia, egoísmo y seguramente debió haber habido violencia en muchos casos también. A veces, hermanos queridos, la impotencia nos lleva a hacer cosas que
cruzan la línea de lo adecuado. Este hombre llevaba 38 años enfermo, como vamos a leer en el siguiente versículo. ¿Pero eso era adecuado? ¿Eso era suficiente como para justificar cualquier cosa, cualquier búsqueda? Pues no. Es difícil enfrentar una enfermedad crónica, prolongada. Es difícil enfrentar la pobreza. Es difícil la vida, en muchos sentidos. Jesús mismo lo dijo: en este mundo tendréis aflicción. Pero si uno es fiel a sus principios, a sus creencias, a Dios en última instancia, entonces uno vive en función de eso, con principios sólidos, un ser de convicciones. Y eso hace la diferencia. Y el Señor ha prometido que Él dará a sus escogidos lo que necesitan. Es decir, la vida según las convicciones produce un estilo de existencia caracterizado por paz, por gozo y genuinamente por fe. Porque, mire, si Dios no existe, claro, hay que buscar cualquier forma, inclusive la superstición, la brujería. Yo sería el primero. Pero si Dios existe, todas estas cosas son tremendos absurdos que solamente nos alejan de Dios y finalmente nos damos cuenta que fueron un tremendo engaño, un ardid de nuestro enemigo el diablo para alejarnos en primer lugar de Dios y también para dañarnos. La sanidad. ¿Cómo fue la sanidad en este caso? Versículos 5 al 9. Allí había un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y se enteró de que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? El enfermo le respondió: Señor, no tengo a nadie que me meta en el estanque cuando el agua se agita. Y en lo que yo llego, otro baja antes que yo. Ahí está. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y vete. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y se fue. Pero aquel día era día de reposo. Esa es la segunda escena, cuando Jesús, nuestro Señor, entra en acción. Entró entonces el Señor a este lugar, por alguno de los pórticos, y vio a la multitud. Y yo me imagino, vio a tanta gente allí. ¿Qué le habría costado a él simplemente hacer así y todos quedan sanos? Pero no era eso a lo que el Señor vino en su primera venida. Él no vino a ser un sanador profesional, ni un sanador de hobby, ni estar dándole esperanza a la gente de esta manera. Él vino a predicar el reino de Dios. Él vino a mostrar que era necesario creer en Él y vino a morir por todos nosotros para suplir la carencia absolutamente superior a nosotros, que es el pecado que nos aleja, nos distancia de Dios, algo que está en la naturaleza humana, nos guste o no. Y entonces Jesús vino para eso, pero en la misericordia de Dios, en la gracia de Dios, por supuesto que Él quería y quiere ayudar al ser humano. Entonces la sanidad fluía de Él constantemente, así como la expulsión de demonios, aunque no fuera su propósito central al venir. Bueno, Él llegó a este lugar y de alguna manera se informó de la enfermedad de este hombre. No sabemos por qué. El texto no sugiere que hubiera sido una cosa sobrenatural. Tal vez simplemente alguien le dijo. O Jesús preguntó: ¿quién es de los que están aquí es el peor de todos? El que está más mal de todos. Y seguramente le dijeron: mira, ese hombre tiene 38 años que está en estas condiciones y realmente el pobre pasa horas y horas aquí y más encima mirando porque nadie lo mete al agua, así que no ha quedado sano por ninguna parte. Pero la cifra, por supuesto, como ya sabemos, es llamativa. Para un oído judío esto no habría pasado desapercibido. 38 años evidentemente se refiere a los 38 años que pasó Israel en el desierto. Primero fueron 2 años mientras recibían la ley a las faldas del monte Sinaí, y después que tuvieron su oportunidad de entrar a la tierra prometida, pero por rebeldía no lo hicieron,
Entonces el Señor los condenó a que toda esa generación muriera en el desierto. Y eso fueron 38 años más. Así se completan los 40 años famosos. Así es que para un judío 38 años sonaba a muchas cosas. 38 años un hombre enfermo, ¿no se referirá a Israel? Podría pensar cualquier estudiante de Biblia, pero por supuesto. Es una forma de decir, el Mesías ha venido a sanar a su pueblo que vaga por el desierto sin rumbo como errante, solamente en un desierto que lo conduce a la muerte, pero no logra entrar a la tierra prometida porque está lleno de tradiciones, costumbres, religión, pero no logra una relación en el corazón con su Dios. Y la única manera es a través del Hijo de Dios, el Mesías Jesucristo, que ha venido precisamente a su pueblo como fue prometido. Aunque es el Mesías de toda la humanidad, vino a su pueblo tal como se había prometido. Así que él quiere hacer algo con Israel, quiere darle algo a Israel. Y la gente tenía que entenderlo. Estas señales precisamente hablan de algo en particular. La primera, la boda del Mesías que viene. Eso es lo que viene para el pueblo de los creyentes en todas las épocas. El Mesías viene a una tremenda boda. El Mesías viene a sanar. El Mesías viene a liberar. El Mesías viene a sanar a su pueblo también, que vaga por el desierto como errante. Pero llega donde este hombre y le pregunta, ¿quiere ser sano? Y claro, eso suena muy extraño. Preguntarle a un enfermo, ¿quiere ser sano? Es casi como tomarle el pelo. Pero no es tan así. Porque nos acostumbramos a las enfermedades. Nos acostumbramos a la forma de vida que dan las enfermedades. La gente nos tiene lástima. De repente él vivía de la mendicidad, seguramente. Por lo tanto, esa es su forma de vida por muchísimos años. El hombre recibe la compasión tal vez de su familia. Entonces hay ganancias aprendidas aún de los sufrimientos. Y Jesús le dice, ¿quieres cambiar? ¿Quieres que tu vida cambie realmente? ¿O ya estás tan aferrado a esta nueva forma de vida que tú aparentas como que quieres cambiar, pero en realidad no quieres? Sin embargo, la pregunta es todavía más profunda que esa, pero vamos a tener que esperar hasta más adelante, hasta el versículo 14, 15, para ahí darnos cuenta del nivel de profundidad que tenía esta pregunta. Por ahora dejémoslo en esto, en esta pregunta, digamos, psicológica de renunciar a la ganancia secundaria que te ha dado esta enfermedad para empezar a vivir una nueva vida. ¿Estás dispuesto? ¿Quieres eso? Ahora, más curioso que la pregunta es la respuesta. Fíjense que el hombre le dice, Señor, no tengo a nadie que me meta en el agua. Mire, el Señor le pregunta, ¿quieres ser sano? ¿Cuál es la respuesta? Sí o no. Pero el hombre le dice, aquí estoy, esperando la micro. Aquí estoy y nadie me mete en el agua. Nada que ver, Jesús no le está preguntando por la superstición que él creía. Le está preguntando simplemente si él está dispuesto a entender que su vida va a cambiar. Y él quiere realmente asumir eso. Bueno, entonces Jesús toma la iniciativa. Porque el hombre no está entendiendo nada. No sabe quién es Jesús. No hay fe de parte de él. Él está con su mente fija en la superstición y en los 38 años y todo eso. Ahí está. Entonces Jesús toma la iniciativa, sin gritos, sin aspavientos, sin juntar una multitud para que lo vean, nada de eso, sin siquiera orar, simplemente con una orden y ni siquiera gritándola, así simplemente como, levántate, toma tu lecho y vete. O sea, es majestuoso, es una belleza. Un cuadro no logra contenerlo. Una obra de teatro no logra. Solo la imaginación. Y tú tienes que hacer ese ejercicio conmigo. Y imaginarte el cuadro. Y que permitas que tu piel se erice de pensar que estás allí y estás mirando al Hijo de Dios tomando la mano de este hombre, 38 años paralítico, y le dice con todo amor, con toda firmeza,
y con toda seguridad, levántate, toma tu lecho y vete. Bello, bello. Este es el único milagro en todo el Nuevo Testamento donde no vemos fe de parte del enfermo, como les había comentado. Y esto nos habla de algo que es anterior a la fe, que es precisamente la gracia de Dios. Esta señal es la demostración de que la gracia, la gloria de Dios había venido a este mundo y que nos persigue mucho antes de que nosotros creyéramos en Él. Fíjese cómo dice Juan, el mismo apóstol, en el capítulo 1, versículo 14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Después de haber visto estas cosas, es que Juan puede escribir de esa manera. Juan capítulo 1, otra vez en el versículo 17. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Eso es lo que el apóstol concluye. O sea, el capítulo 1 es por una parte un prólogo, pero por otra parte es la conclusión del Evangelio. Es mostrarnos, yo aprendí todas estas cosas caminando junto a Jesucristo, que es la gloria de Dios, la palabra de Dios encarnada. Pero el problema, claro que hay un problema, siempre hay un problema cuando Dios se mueve. Esto ocurrió en día de reposo y eso claramente produjo un conflicto. Los versículos 10 al 16, que es lo último que vamos a leer, nos muestran precisamente este conflicto y es tremendamente llamativo. Escucha. Así que los judíos le dijeron a aquel que había sido sanado: hoy es día de reposo. No te está permitido llevar tu lecho. Pero él les respondió: el mismo que me sanó fue el que me dijo: toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron: ¿y quién fue el que te dijo: toma tu lecho y anda? Noten este versículo, es tremendamente importante, el 12. Le preguntaron, y uno espera que le pregunte: ¿y quién es el que te sanó? Porque eso es lo importante. Pero ellos le preguntan: ¿y quién fue el que te dijo: toma tu lecho y anda? Para ellos eso es lo importante, la transgresión de la ley, según ellos, porque en realidad no transgredió la ley el Señor Jesús, no transgredió la Torá, que es la ley mosaica, transgredió las leyes orales de los judíos, que hoy en día están contenidos en la Mishnah, pero no la verdadera palabra de Dios, jamás. Versículo 3. Pero el que había sido sanado no sabía quién lo había sanado, pues Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después Jesús lo encontró en el templo y le dijo: como puedes ver, has sido sanado, así que no peques más, para que no te sobrevenga algo peor. Aquel hombre se fue y les hizo saber a los judíos que el que lo había sanado era Jesús. Pero qué terrible, lo traicionó más encima, fue y de sapo lo fue a acusar. Increíble. Y por eso los judíos lo perseguían y procuraban matarlo, porque hacía esto en el día de reposo. ¡Wow! Los judíos no se interesan en la sanidad. ¿Para qué? ¿Qué importa que una persona haya recibido misericordia? Lo que importa es el status quo, lo que importa es este marco de referencia que tenemos, que nos hace sentir seguros. Nuestra religión nos da identidad, nos permite medirnos unos a otros, establecer rangos. Quién manda, quién no, nos permite decir quién es más santo, quién no, nos permite decir estos son plebeyos, son inmundos, son lacayos, nosotros somos diferentes porque somos los santos. Eso es lo que produce la religión. Entonces no se interesan en la sanidad, se interesan en alguien que quebrantó una supuesta ley, pero que eran invenciones de ellos. Todo lo que está en la Mishnah son recopilaciones de leyes orales que dijeron grandes rabinos en distintas épocas y que de alguna manera pretendían ayudar a la gente para que no transgredieran la ley de Moisés. Entonces, uno tenía una ley de Moisés y cientos de leyes más chiquititas que daban ejemplos de cómo no hacer
y qué sí hacer para no transgredir la ley. O sea, estas leyes casuísticas, fundamentalmente, originalmente tenían seguramente un buen propósito, pero terminaron esclavizando a la gente, porque eran cientos de normas chiquititas que nadie podía memorizar más que los eruditos que se dedicaban a eso solamente. Finalmente, estas tradiciones opacaron completamente el fin último de la ley de Dios, que es la palabra para nuestro provecho. Y por eso Jesús en muchas oportunidades tuvo conflicto con esta gente. Y cuando vemos en un pasaje tan hermoso como el Sermón del Monte, en Mateo 5 al 7, Él nos muestra: ustedes oyeron que se ha dicho, pero la verdad es esta. Esto es el corazón de la ley, esto es lo que Dios realmente quiere. Esas otras cosas son invenciones humanas que no les conducen a nada bueno. Es trágico lo que está pasando acá, porque por una parte los opositores del Señor lo único que quieren es encontrar algo para desacreditarlo. Por otra parte, este que fue sanado no sabe quién fue. Así que está en el templo en algún momento, seguramente trayendo la ofrenda que correspondía cuando uno recibía un milagro, una sanidad. Es una ofrenda de gratitud. Jesús va al templo y se encuentra con él y nos da una revelación extraordinaria que no sabíamos antes en el versículo 14. Nos dice: ha sido sanado, así que no peques más para que no te sobrevenga algo peor. ¡Wow! No todos los pecados conducen directamente a una enfermedad. La enfermedad obviamente es el resultado del pecado original de la raza humana. Sí, sin el pecado no habría muerte ni enfermedad. Así que por eso entró la enfermedad al mundo. Pero no es una relación totalmente directa. O sea, uno puede pecar y no necesariamente enfermar. Puede tener otro tipo de conflictos nerviosos, de conciencia, mentales, etcétera, pero no necesariamente enferma otra parte orgánica, por así decirlo, ¿ya? Entonces, no se puede establecer siempre la relación directa de que toda enfermedad es resultado de un pecado. No, por el contrario. De hecho, el Señor mismo usa la enfermedad en ocasiones para enseñarnos diferentes cosas. La sanidad, por el contrario, es la demostración de la presencia de Dios, sacando el efecto del pecado para traer los efectos de su reino. Pero lo que ahora entendemos de esta revelación de Jesús es que en este caso, sí, en este caso, por un pecado en particular se había producido esta enfermedad. Y la forma en que el texto lo dice es: no es que hace 38 años este hombre pecó y eso le produjo la enfermedad. Por darles un ejemplo, alguien que tiene relaciones promiscuas, relaciones sexuales, a lo mejor con prostitutas, y entonces se pega una enfermedad venérea. Eso sería: hace 38 años este hombre pecó y entonces le ha venido este problema todo este tiempo. No, aquí dice: tú estás cometiendo un pecado. Eso es lo que dice. Por eso le dice: no peques más. En el original dice: deja de pecar. Basta con eso. Tienes que cambiar tu forma de vida. Y entonces nos damos cuenta que la pregunta que le hizo en el versículo 6 no era tan inocente. No era una pregunta simplemente de renunciar a las cosas que te resultan cómodas gracias a la enfermedad, sino renunciar al pecado que está originando esta condición. Y uno claramente entonces se pregunta: ¿qué pecado persistente puede tener un hombre que está paralítico por 38 años? ¿Qué podrá hacer? ¿Se va de juerga paralítico? ¿Vive con otra mujer paralítico? ¿Es un fornicario? ¿Es un maleante, un asaltante paralítico? Difícil, ¿no es cierto? Entonces, esto nos habla de que era algo en su interior. Es algo que tal vez él y Dios y nadie más conocía. Algo que lo enfermaba por dentro, como la ira, el rencor, la lujuria, la amargura y la idolatría, por supuesto. Todas estas cosas son la fuente de muchos de los problemas nerviosos, emocionales,
tanto en aquel entonces como hoy. Y eso sí termina enfermando el cuerpo. Nadie más que él y Dios seguramente sabía de esto. E incluso este hombre tal vez ni siquiera quería enfrentar que lo que él vivía en su interior era tan dramáticamente malo que lo estaba enfermando. Pero para Jesús era vital que sí lo entendiera y lo enfrentara. Por eso la pregunta, ¿quieres ser sano? Y aquí va y se da la molestia de encontrarse con él en el templo para decirle, pero con todas sus letras, esto que te está enfermando debe acabar en tu vida. Has sido sanado de pura gracia, tú ni siquiera me conoces, ni siquiera tienes fe. De pura gracia has sido sanado. No peques más para que no te venga algo peor. Oiga, ¿qué puede ser peor que 38 años paralítico? Precisamente, haber conocido al Salvador que viene de pura gracia y me sana sin que yo ni siquiera crea en Él, y dejar pasar la oportunidad de amarlo, conocerlo y rendirme a sus pies. Eso puede ser peor que 38 años paralítico. Así es que Jesús le dice, ¿quieres ser sano? Deja a un lado. El hombre no entendió al principio, ahora le quedaba muchísimo más claro. Pero si no hay fe, lamentablemente no hay cambio. Y a pesar de que él recibió la gracia se le vino encima, él no decidió nada apropiado. Por el contrario, lo que vemos inmediatamente después es que teniendo esta información, va directamente donde los judíos a contarle. Claro, por haber transportado una camilla en día sábado, eso le podía costar la excomunión de la relación que se producía entre los judíos por poder participar de la sinagoga. O sea, era una especie de salir de la sociedad. Este hombre no quería eso. Mire, si tenía una vida por delante, ahora sano, qué extraordinario. Podía caminar, su vida estaba recomenzando. ¿Cómo entonces quedar inmediatamente excomunicado? No, por ningún motivo. Así que partió de inmediato a acusar a su sanador. O sea, no solamente no tiene fe este hombre, sino que es un cobarde y un traidor. Mire, no necesariamente el mismo pecado trae todas las consecuencias y no sabemos lo que este hombre estaba viviendo. Lo que sí sabemos es que Jesús en la cruz hizo provisión para nuestra salvación eterna, pero también para nuestra sanidad. Escucha lo que dice 1 de Pedro 2:24. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Y, agrega Pedro, y por cuya herida fuisteis sanados. O sea, Jesús hizo la provisión en aquel madero de la cruz para nuestra salvación eterna porque Él derramó su sangre para que su vida, que es lo que representa la sangre, fuera el reemplazo de la nuestra. Y ese sacrificio perfecto fue suficiente para Dios, para que todo aquel que en Él cree sea declarado salvo, hijo de Dios. Esa es la provisión que Jesús hizo con su sangre. Pero dice, en cuyas heridas fuisteis sanados. Así que todos los azotes, las heridas de los clavos, de la lanza, todo eso es la provisión para que en su cuerpo molido nuestras llagas sean curadas. Y eso es precisamente lo que recordamos en la Santa Cena. En el pan recordamos el cuerpo del Señor, molido por nuestra causa, por eso lo partimos. Él ha sido molido para que en sus llagas las nuestras sean curadas, la provisión de sanidad. Y la copa recuerda el nuevo pacto, la sangre del nuevo pacto, que fue derramada para la provisión de nuestra salvación, del perdón de los pecados y la vida eterna. Recuerda eso la próxima vez que tomes la Santa Cena y sea agradecido. De manera que termina este relato con un hombre sanado pero sin comprender. Posiblemente pecó, siguió pecando en lo que él vivía y quién sabe, no sabemos qué pasó después, pero yo me imagino que sí se cumplió la palabra del Señor y le vino algo peor. ¿Qué es lo peor que le vino al principio directamente?
haberse encontrado con el Salvador y dejarlo pasar sin adorarlo, dejarlo pasar sin perseguirlo, sin hacerse su discípulo. Eso le ocurrió definitivamente. Así es que este hombre se fue, seguramente alegre con su nueva vida, pero a fin de cuentas tan enfermo como antes. Los líderes seguían tratando de molestar y perseguir a Jesús, y no entendieron tampoco. No les interesó la misericordia de Dios que había sanado a un hombre, solo les interesó la transgresión de la ley. ¿Qué vieron los discípulos? ¿Qué vemos nosotros? Si no vemos la gloria de Dios en esto, si no somos capaces de recibir esa gracia, pero nosotros sí, agarrarnos de los pies del Señor y decirle: gracias, mi Dios, gracias por la provisión de vida y vida abundante. Gracias por la provisión que hiciste en la cruz para mi sanidad, para una vida distinta. Gracias, Señor. Te estaré agradecido todos los días de mi vida. Si nosotros no vemos eso, en realidad no estamos viendo nada. La ingratitud nos impide recibir y sobre todo mantener la sanidad. ¿Cuántas veces he visto eso? Un ejemplo de pura gracia es lo que vemos en esta sanidad. Pero no hubo transformación, no hubo adoración. Y por lo tanto, seguramente una sanidad que no se va a mantener en el tiempo. La gratitud y el compromiso es la demostración más evidente de que hemos entendido, de que nos hemos rendido a Él. Hay una idea terrible, irracional, de que de alguna manera Dios nos debe algo, o el mundo nos debe algo, y que nosotros somos como los grandes acreedores de todo y nos merecemos que la gente nos cuide, nos merecemos que nos traten bien, nos merecemos ser sanos, nos merecemos tener provisión. Y por eso la gente grita tanto en las protestas, en las marchas: yo quiero, yo merezco, yo necesito, yo soy, yo... Hermanos queridos, la fe comienza con la humildad de decir: yo no soy, yo soy simplemente un pecador que merece el infierno. Eso es todo lo que soy, por más simpático que pueda ser, por inteligente, por buen mozo, por lo que sea. Soy simplemente un pecador. Pero por la gracia de Dios que Él se ha dignado brindarme, soy una nueva persona. Y ahora sí, tengo todo lo que necesito, aunque viva en pobreza o en riqueza, no importa, porque puedo echar todas mis cargas sobre Él, porque Él tiene cuidado de mi vida presente y futura, de toda mi eternidad, porque Él se ha comprometido de esa manera. Hermanos queridos, la gracia, cuando es recibida por fe, te transforma. El pecado, en cambio, te desforma y te vuelve una persona totalmente autocentrada, egoísta y llena de avaricia. Mira tu corazón a ver qué sale de ti poniéndote en el lugar de este paralítico, o en el de los líderes, o en el de los discípulos que caminaban con él, porque tú eres un discípulo que camina con él. Pero ¿cómo es tu corazón? ¿Qué tanta gratitud o qué tanta indiferencia vives con cada milagro que Él hace a diario en tu vida, desde el momento que despiertas en la mañana hasta cuando te acuestas en paz? Mi Señor, yo quiero ser de los que se arrodillan a tus pies y decirte: gracias, muchas gracias, Señor, porque has tenido misericordia y la sigues teniendo, porque eres bueno. Para siempre son tus misericordias, nuevas cada mañana. Y mi vida es un testimonio de eso. Y hoy, Señor, yo te bendigo. Y pido que esta gracia tuya pase a todos los que están viendo este video. No solamente la gracia de la sanidad, que te la pido, Señor, para todo aquel que esté con dificultades en este día, en sus emociones, en su cuerpo. Que tú proveas, Señor, conforme a tus misericordias, nunca conforme a nuestros méritos. Tus misericordias son mucho mejores, Dios. Pero además, que nos des la gracia de la gratitud y del compromiso.
Oh Señor, ayúdanos a vivir de tal manera que nuestro corazón sea un lugar digno para tu presencia. Y te lo pido, mi Dios, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Que el Señor te rete y que bendiga. Y nos vemos en la próxima, ¿ya?